Buenos días, maestra. Mi nombre es Tania Vanessa Jiménez Ramos. Soy de la licenciatura de Psicología Educativa. Le voy a explicar el tema de los lóbulos, y sus funciones. Como primer lóbulo a explicar, tengo el frontal, el cual se localiza en la parte de enfrente del cráneo y es uno de los más grandes del cerebro. Su función principal, o bueno, en sí no tienen una función que ellos mismos lo hagan, sino que tienden a estar todos conectados y funcionar todos ligados entre sí. Por ejemplo, neuronas, por ejemplo, los demás lóbulos, todo el cerebro está conectado y manda funciones a todo nuestro cuerpo. Este lóbulo frontal dice que se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que establece, por ejemplo, aquí podemos establecer una meta. Este es el lóbulo que nos permite pensar, que nos permite, por ejemplo, la articulación del lenguaje, la regulación de las emociones. También podemos pensar aquí y crear pensamientos sobre nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, todas nuestras ideas, nuestras metas, nuestros deseos a largo plazo se generan aquí, en este lóbulo, el frontal. Bueno, como siguiente punto, dice que el lóbulo frontal es el que nos caracteriza a nosotros como seres racionales. Como ya expliqué antes, pues nos deja la función de pensar, de movilizar nuestra boca, el lenguaje, pero pues también está esta forma o estas capacidades que tiene el óvulo no las realiza solo, sino que pues está conectado, todos están conectados y funcionan entre sí. Bueno, sigo con el lóbulo parietal. Es el que, como usted platicó en su video en la clase que nos dio, se localiza en la parte superior del cráneo y lo podemos localizar frente a de lado laterales a nuestras orejas. Y dice que se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como lo es el tacto, la sensación a la temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También dice que hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Dice que recibe información visual y proviene del lóbulo occipital y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y otros provenientes a otras áreas. Como le explicaba que pues todos estos funcionan entre todos, todos se apoyan. Y si una información lo manda uno, lo reconoce el otro y luego lo mandan a todo el cuerpo y es como nosotros reaccionamos. Este lóbulo se encarga, por ejemplo, de la percepción, digamos, a percibir el dolor, a quizá algo abstracto sobre tal vez la visión. Dice que principalmente la presión y las temperaturas también. Lo siente y lo manda a nuestro cuerpo diciendo tenemos calor o tenemos frío. Bueno, el lóbulo occipital es uno de los lóbulos más pequeños y se caracteriza por eso, porque es uno de los más pequeños y se localiza en la parte inferior del cráneo.
en la parte más baja. Bueno, este dice que es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Gracias a este, nosotros podemos reconocer objetos con la luz. Por ejemplo, la luz que nos llega a la retina es lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en este momento. La luz de mi retina hace que vea una figura y esa figura, pues, a mi punto de vista, es vista por este lóbulo que nos ayuda a percibir la visión, ¿verdad? Bueno, dice que el lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de dos canales de comunicación diferentes. El primero de ellos se va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, la más alejada de la zona superior de la cabeza. Procesa información sobre el qué de lo que se ve, es decir, el contenido de la visión. El qué se ve, qué se está viendo, pues un objeto, una televisión, una calculadora, cualquier cosa así. Dice que el segundo canal va de la parte frontal a través de la zona dorsal, cercana a la coronilla. Procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento y la localización en un contexto más amplio. Es decir, el cómo y el dónde está situado ese objeto. Está en una casa, en una mesa, supongamos. Esto es lo que nos ayuda a percibir esa función del lóbulo occipital. Si en este caso dejara de fallar, pues no tendríamos esa parte de nuestro cerebro, no concretaría la información. No podríamos visualizar, no podríamos deducir en qué lugar o dónde o qué es lo que estamos viendo. Bueno, seguimos con los lóbulos temporal. Estos son dos, del lado derecho y del lado izquierdo. Son dos. Y dice que los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juegan un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de palabras. Como le decía anteriormente, todos los lóbulos tienen su propia función, pero no funcionan solos. Tienen que estar entrelazados con los demás para que la información que manden a todo nuestro cuerpo sea una información correcta y organizada. En este aspecto, pues dice que estos son los encargados, por ejemplo, funcionan con el lóbulo frontal, que guarda ideas o nos hace pensamientos y todo eso, y esto lo que hacen es recordarla, es reconocer también lo que estamos viendo con respecto a los otros lóbulos también. Funcionan, es increíble pues cómo funcionan. Por eso tal vez todavía faltan muchas cosas por descubrir sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y dice que existe también la ínsula. Es una parte de la corteza que queda oculta entre el resto de los lóbulos del cerebro. Dice que para verla
es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal. Por ejemplo, es esta cosita verde que yo situé de este lado. Dice que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más, pero pues yo quise agregarla aquí. Dice que está pegada a las estructuras encargadas de hacer posible la aparición de emociones, al estar muy conectadas a muchas áreas del sistema límbico y probablemente se encarga de medir entre ellas y los procesos cognitivos que se relacionan en el resto de los lóbulos del cerebro. Bueno, maestra, pues a mi punto de vista todo lo que he aprendido es muy importante, ya que pues nuestro cerebro es parte fundamental en nuestro aprendizaje, en nuestros movimientos, en cómo funciona nuestro cuerpo. Aparte del corazón, que es lo que nos mantiene vivos, el cerebro es el encargado o el monitor de nosotros que nos controla o nos dice cómo debemos funcionar. Si alguna parte de nuestro cerebro dejase de funcionar, parte de nuestro cuerpo también deja de funcionar. A mi punto de vista, este tema me pareció muy importante y me gustó mucho desarrollarlo y comprender más sobre este tema. Espero que pues haya cumplido con todos los estándares que usted nos ha puesto. Muchas gracias. Creo que me excedí en el tiempo, pero estaba largo.